Bueno, vamos a charlar un poquito del tema de la salud, coronavirus, en este caso provincia de Buenos Aires. Daniel Goyán es el ministro de Salud de la provincia. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, María? Buenos días. Bueno, andan los números. A ver, primero arranquemos, si le parece, por una lectura de cómo viene a la baja. Sí, los números vienen a la baja, hace ya 11 semanas en la zona AMBA y 3 semanas en el interior. Con una salvedad que esta última semana el descenso fue de menor velocidad de lo que venía registrando. Pero bueno, eso pueden ser oscilaciones, vamos a ver qué Bajó un poquito más despacio. Claro, Okay. Exactamente. Desaceleró un poquito la velocidad que tenía de caída de casos por semana, pero bueno, estas oscilaciones suelen suceder siempre a la baja, ¿no? Con lo cual, eso también se refleja en que estamos hoy en 630 pacientes internados con COVID en el AMBA, cuando llegamos a tener 1.254. Entonces, estamos en el 50% de los internados que teníamos el 10 de septiembre, por ejemplo. Claro. ¿Y eso? Son datos buenos, pero como decimos siempre, no marcan una terminación de la pandemia, sino la caída estacional de este virus, que siendo muy contagioso, también en temperaturas altas, es muchísimo más contagioso, como estamos viendo claramente en el hemisferio norte, en el invierno, ¿no? Claro, se presenta el invierno claramente, o el frío, como un factor determinante a cómo circula. Claro, porque las cargas virales en los lugares cerrados, los contagios son mayores, cuando los lugares están ventilados, la gente está más tiempo afuera, las cargas virales son menores, los casos son más leves, pero se vio claramente, por eso nosotros decíamos desde un principio, al hemisferio norte, salvo los países asiáticos, lo que es Europa y sobre todo Norteamérica, todos los países del norte de América, les tocó prácticamente primavera y verano, con un pico grande hacia el inicio de la primavera, y luego descendió porque desciende este virus en la temporada estival. A nosotros nos pegó todo el tiempo de lleno desde marzo, nos tocó la parte más dura del virus, por eso hay que aprovechar ahora para tratar de extinguir la circulación lo mayor posible, y si llegan las vacunas antes de lo previsto o los tiempos que se está previniendo, nos va a ayudar también a bajar esa circulación, y esto hay que decirlo también con mucha claridad, sin que esto represente que no va a haber circulación de virus importante el año que viene, pero vamos a estar con una situación mucho mejor si tenemos además vacunas, ¿no? Claro, el tema es el invierno. Ahora, ministro, hay una cosa que me deja un poco perpleja de todo esto, ¿no? Ustedes insisten mucho en algo que es lo que pasó, que dicen, bueno, el sistema de salud no colapsó, y esto era particularmente sensible en el conurbano, ¿no? La mayor concentración de gente del país, con la cantidad de camas que se redoblaron, etcétera. Pero después uno ve la cantidad de muertos por millón de habitantes. Cuando nosotros hablábamos con Pedro Can, al principio se hablaba de contagiados, etcétera, Pedro Can dice, al final del día el número que importa es la cantidad de muertes por millón de habitantes, porque eso te va a dar la medida real si tu estrategia fue o no exitosa, es decir, si salvaste vidas, ¿no? Si hiciste las cosas como para salvar vidas. Y Argentina está sexta en el mundo, que en realidad está cuarta, porque arriba están dos, Andorra y San Marino, que son... ¿Por qué Esperemos, por eso yo digo, esperemos que termine el año, porque a nosotros nos tocó la más dura al hemisferio sur. En cambio, al hemisferio norte le tocó la parte más fácil, diríamos. Está bien, pero comparemos, ministro, perdón, ¿no? Porque no miremos el hemisferio sur, miremos solo el hemisferio sur. Brasil no hizo cuarentena, tiene un sistema de salud peor que el nuestro, tiene menor cantidad de médicos por millón de habitantes. Chile lo mismo. Sí, pero es un país caluroso. Es un país caluroso. Por eso digo, y Chile, miremos con Chile, ¿por qué no fue peor que a Chile? No, es que no es cierto ese número, por eso digo, tenemos que nosotros... Igual Chile tiene, perdón que lo interrumpa, porque esto es a su favor, Chile tiene muchas dudas los números de la cantidad de muertos. Muchísimos, y Ecuador también, y Perú ni hablar, y por eso digo, yo no, me parece que las comparaciones hay que hacerlas en epidemiología, pero hay que hacerlas por año epidemiológico, y básicamente lo que hay que hacer dos cálculos principales. ¿Qué mortalidad habitual había en el país por enfermedades respiratorias agudas en nuestro país? ¿Qué cantidad y cuánto se incrementó con la cuarentena? Lo que no cabe ninguna duda es que si nosotros no hubiésemos tenido las medidas de cuidado y hubiese colapsado el sistema, lo que no se ve
es, por ejemplo, la cantidad de gente que murió en el hemisferio norte no por COVID, sino porque no entró con el accidente cerebrovascular, el abdomen agudo, el infarto agudo de miocardio a un sistema colapsado. La causa de muerte quedó infarto de miocardio, quedaron otras causas. Parece que hacer un análisis muy cuidadoso de esto, hacerlo en año epidemiológico terminado, comparar año contra año localmente, año contra otros países, porque hacerlo en el medio del río nos trae a confusión, tiene muchos factores de dispersión y muchas variables que hay que calcular y que no se lo puede hacer mientras se está dando el proceso. Yo digo, claramente, si nosotros hubiésemos tenido nuestro sistema sanitario colapsado, no es que no entra el que no tiene COVID, el que tiene COVID y no puede entrar a una sala de terapia intensiva. No entra nadie porque el sistema colapsa y no llega ningún tipo, ni el accidentado, ni el politraumatizado, no tiene contención. Nosotros seguimos atendiendo todas las patologías agudas, le dimos respuesta y tuvimos un spread. Y se evitó una catástrofe sanitaria. O sea, lo que usted dice, ministro, es que no vamos a tener que mirar al final del día solo la cantidad de muertos por COVID por millón de habitantes, sino mirar cuántos más muertos hubo este año que el año pasado. Y esa cantidad... Varias cosas a ver que mirar. ¿Cuántos tuvimos por enfermedades respiratorias agudas, la mortalidad general y la incrementalidad que se dio en un contexto pandémico donde una de semejantes dimensiones como en donde uno espera que haya un aumento de la mortalidad. El tema es si ese aumento de la mortalidad es incremental, es el 10, el 15, cuando pudo haber sido, como dice, por ejemplo, y coincido totalmente con el ministro Quirós, 4 o 5 veces mayor. Eso es lo que tenemos que mirar y esperar que termine todo el año, porque fíjense lamentablemente lo que está pasando en el hemisferio norte, la cantidad de miles de muertos que está habiendo hoy ya en Europa, en Italia, en Estados Unidos, que están sobrepasando los 1.200 muertos por día. Entonces, y es lamentable, pero tampoco me gusta estar hablando esto como una especie de cosa morbosa. No, lo que pasa es que uno lo deja perplejo porque es cierto, más allá de la discusión acerca de cuán cuarentena fue la cuarentena argentina, se tomaron medidas muy estrictas. Entonces, el punto de comparación es, bueno, ¿sirvió o no sirvió la estrategia de haber tomado? Fíjense que estas medidas muy estrictas, las que estamos viendo ahora con confinamientos cerradísimos en Europa, y que por un mes y 2 meses, y la verdad que hasta que no esté la vacuna, si no se toman estas medidas, vemos países como Francia, 60.000 casos, 170.000. En Estados Unidos, en los últimos 6 días, aumentó 1 millón, es decir, Estados Unidos tiene 11 millones de casos, pero en 6 días aumentó 1 millón. Sí. Digamos, esto es la cosa que hay que ir mirando. Está trepando fuerte. Estamos hablando con Daniel Goyan, el ministro de Salud de la provincia. Ministro, una cosa que a mí me tiene un poco perpleja, le soy honesta. Pues uno habla con la gente de educación y le hablan de salud, y pienso si la gente de salud está pensando en educación. Lo digo porque Europa, a pesar de todo esto que usted está diciendo, decidió mantener las escuelas abiertas, por un lado por una decisión, digamos, estratégica, pero también porque lo que dicen los expertos allí es que no hay evidencia de que sea una gran, digamos, que entre costos y beneficios, ¿no? Del costo de cerrar escuelas. Bueno, versus primero que hubo cierres de escuelas en todo el mundo prácticamente. Europa no tuvo un año sin escuelas y este año arrancó el ciclo lectivo y no las están cerrando. Nosotros tuvimos un año sin escuela. Nosotros acá tuvimos un sistema de educación alternativo, sin presencialidad, pero hubo escuela. Pero eso no son clases, ministro. La mayoría más los chicos se comunican por WhatsApp con la escuela, no es una... Bueno, no, acá además tuvimos en la provincia de Buenos Aires más de 13 millones de cuadernillos, una enorme cantidad de tutores. No es lo mismo, ministro. Obviamente no fue un año normal, pero a ver, no fue un año normal porque es una pandemia que pasa cada 100 años y que ha dejado el mundo... Está bien, pero dentro de esa situación uno tiene que elegir. Entonces la evidencia de que los chicos se contagian menos, que se puede volver a clase de manera segura, ¿qué clases imagina usted en el 2021 en Provincia de Buenos Aires? No, yo me imagino en el 2021 un año diferente porque vamos a tener, si las cosas se dan medianamente como se están viendo, un recurso que va a ser la vacuna. Entonces vamos a tener en la provincia de Buenos Aires, si lográramos tener ese recurso y empezar en marzo con 5.750.000 personas de riesgo vacunadas, entre las cuales están los docentes, es un año absolutamente diferente. ¿Pero qué imagina, presencialidad desde el vamos en marzo?
Yo imagino que si tenemos todos los docentes y las personas que van a las escuelas, no los alumnos, vacunados y los grupos de riesgo, podemos tener una situación prácticamente, va a haber siempre cuidados especiales, no va a ser un año exactamente igual, pero sí, claro, un año bastante normal en términos de clases presenciales, y se cumplen esos requisitos, ¿no? Ustedes van a poner docentes dentro de los esenciales de la primera tanda de vacunación. Sí, claramente. Sí. Si nosotros tenemos las vacunas, están en los 5.750.000 personas que tenemos que vacunar, ni bien aparezca, ¿no? O sea, en la primera tanda, la rusa, digamos, en cuanto llegue los docentes... La que esté, porque también hay una versión que puede aparecer una cantidad de vacunas de Pfizer, todavía no se termina de confirmar, veremos cuánto es eso, cuánto es la cantidad de vacunas Sputnik, cuánto es la cantidad... y cuándo comienza a llegar efectivamente la de AstraZeneca, que aparentemente era en abril, pero ahora ya podría ser en marzo. Es decir, que el año que viene vamos a tener un recurso diferente que nos va a permitir tener un año diferente, claramente. Lo que pasa es que la vacuna rusa se supone que necesita 2 dosis, 6 semanas por lo menos para dar inmunidad. O sea, del cupo inicial de vacunas, la provincia de Buenos Aires va a tener 5.400.000. No sabemos cuánto nos va a tocar porque depende de cuántos pueda comprar Nación. Lo que nosotros necesitamos para nuestros personas que están en los grupos llamados vulnerables, comorbilidades, mayores de 60, los servicios penitenciarios, fuerzas de seguridad, por supuesto, los trabajadores de la salud y los docentes, más la gente que va a la escuela, no solo los docentes, los que trabajan en las escuelas, son 5.750.000 dosis y nuestro plan es, a partir de que nos empiecen a entregar esas dosis en las cantidades necesarias, nosotros podemos vacunar en 2 meses y medio a esos 5.750.000, que es un operativo aparte y en paralelo al operativo de vacunas normales. Pasa que si se las entregan en marzo, 2 meses y medio, marzo, abril, mayo, o sea, las clases hasta junio en ese escenario, no es que empezarían en... Estamos esperando que lleguen un poco antes, ese es el objetivo. Si llegaran hacia febrero, obviamente febrero, marzo, ya podríamos empezar hacia fines de marzo a tener una situación. Esto es todo, digamos, hipotético porque dependemos del día que nos entreguen, ¿no? Pero claramente va a ser un año en donde va a haber, a partir del recurso de la vacuna y poder tener los docentes vacunados, un año en donde la presencialidad va a ser muy diferente a lo que sucedió este año. El movimiento de chicos no le preocupa, digamos, o sea, en la medida en que los docentes estén vacunados. Teniendo protegido a los grupos de riesgo y a estos grupos que estamos hablando, no es que no nos preocupa, se va a seguir avanzando, obviamente desde 18 para arriba en principio, después se verá si se vacuna a gente de menor edad. Pero básicamente si nosotros tenemos ese grupo protegido, no es que no hay coronavirus, se transforma la pandemia en otra cosa, una gestión completamente diferente en cuanto a cantidad de casos y en cuanto a cantidad de hospitalizaciones, en cuanto a cantidad, a evitar el colapso del sistema. Es otra gestión completamente diferente, lo que nos permite mantener actividad económica, actividad cultural, actividad educativa. Perfecto. El ministro Daniel Goyán, ministro de Salud bonaerense, déjeme que le haga una última consulta que tiene que ver con una cuestión familiar suya, pero por lo siguiente. Se habló de si la provincia de Buenos Aires iba a tener como un acceso privilegiado a la vacuna rusa, por el hecho de que en la delegación que viajó a Moscú junto con Carla Bisotti está su pareja, ¿correcto? Sí. En realidad, la doctora Méndez es especialista en salud pública, tiene un máster, es farmacéutica, es especialista de la Organización Panamericana de la Salud, consultora 4 años, y fue con una agenda que incluyó además, circunstancialmente, el tema de la vacuna. Como hemos hecho una gran cantidad de viajes, por eso yo digo a veces... Pero ella fue en la delegación de la Nación, ¿cuál es el rol? No. La delegación de la Nación tenía 2 personas, lo que pasa es que coincidió que 2 días coincidieron en el tema de ir a ver el Instituto Gamaleya y el tema de la vacuna, pero la agenda era mucho más amplia porque nosotros tenemos un instituto biológico acá en la provincia de Buenos Aires y estamos haciendo una exploración. Ella fue por la provincia de Buenos Aires. Claro, exactamente, sí. ¿Y hay un laboratorio en el medio de eso? ¿Es una cuestión público-público? No, estamos en un proceso de exploración de un país nuevo que emerge, que no se lo conocía internacionalmente y que tiene posibilidades de hacer transferencia tecnológica para productos biológicos, etcétera. Entonces se está investigando, porque así como hemos viajado a China, a la India, bueno, a Estados Unidos y a Europa,
permanentemente para conocer este tipo de enlaces y de ofertas de intercambio de tecnología, etcétera, etcétera. Fue un viaje de esas características, que coincidió además con el tema de la vacuna. Así que fue una agenda provincial y que coincidió además con el tema de la vacuna, con lo cual nos sumamos un par de reuniones junto con los representantes de Nación. No hay ninguna cosa extraordinaria que comunicar, era un viaje de rutina, digamos, ¿no? Bien, Daniel Goyan, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, gracias, que tenga buen día, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. 8:39 de la mañana.